La mansión Weston, un monolito de cristal y acero que se alzaba sobre el perfil de la ciudad, era el epítome de la sofisticación fría, muy parecida a su habitante principal, Liam Weston. Fotógrafo de renombre mundial, su lente había capturado la esencia de las especies florales más exóticas y raras, adornando las portadas de revistas de lujo y los muros de galerías exclusivas. Era un artista, sí, pero también un hombre consumido por la soberbia, convencido de que su fortuna y su ojo agudo podían conquistar cualquier desafío. En el interior de la mansión, bañada por la tenue luz de la tarde, el padre de Liam, el patriarca de la fortuna Weston, yacía en su lecho, consumido por una enfermedad que los mejores médicos del mundo no habían podido descifrar. Su voz, antaño resonante, ahora era apenas un susurro. «Liam», murmuró el anciano, con los ojos nublados por el dolor y la sabiduría, «mi último deseo es que encuentres la flor más bella y pura que pueda existir». «Esa es una tarea muy fácil para mí, padre. Considera hecho tu deseo», respondió Liam, su voz teñida de una confianza que bordeaba la arrogancia. No había emoción en su rostro, solo la certeza de una victoria fácil. Los días se transformaron en semanas. Liam recorrió jardines botánicos privados, desiertos floridos y selvas inexploradas, regresando cada vez con las que, a su juicio, eran las flores más exquisitas. Una orquídea fantasma de pétalos translúcidos, una rosa azul nacida en un laboratorio, un loto sagrado del Himalaya. Cada una era una maravilla en sí misma, pero su padre, con una mirada triste, las rechazaba con un simple «Esa no es, hijo». La frustración de Liam crecía con cada intento fallido. «Padre», espetó Liam una tarde, con su paciencia al límite, «¿será que esa flor no existe, que ninguna ha sido pura para ti?» El anciano Weston sonrió débilmente, una sonrisa que rara vez aparecía en su rostro, ni siquiera en sus mejores días. «Tu corazón latirá muy fuerte cuando la tengas de frente, hijo», respondió el padre, sus ojos fijos en un punto distante, como si pudiera ver algo que Liam no. Esa misma noche, Liam se sumergió en mapas y bases de datos, buscando un lugar donde la flora fuera verdaderamente extraña y única. Sus investigaciones lo llevaron a un remoto pueblo, enclavado en un valle olvidado, un lugar apenas registrado en los mapas modernos. Un suspiro de resignación escapó de sus labios. La idea de abandonar su lujosa rutina por un paraje rural le resultaba casi insoportable, pero la debilidad de su padre lo impulsaba. El escenario se transforma. La opulenta mansión Weston se desvanece para dar paso a un camino de tierra sinuoso que serpentea entre colinas cubiertas de una vegetación exuberante y desconocida. El aire es puro, impregnado con el aroma de la tierra húmeda y el dulzor de flores silvestres. Las casas del pueblo son pequeñas, de adobe y madera, con techos de tejas rojizas y ventanas adornadas con macetas llenas de flores de colores vibrantes y formas inusuales. El sol matutino baña el paisaje con una luz dorada y suave. Al día siguiente, antes de que el sol alcanzara su cenit, Liam ya estaba al volante de su Range Rover negro, surcando el estrecho camino de tierra con una velocidad imprudente para el entorno. Estaba absorto en los pensamientos sobre su próxima búsqueda, su mente ya diseñando ángulos y encuadres para esa elusiva flor. De repente, una figura apareció en el camino, emergiendo de entre la densa maleza a un lado.
Liam, distraído, apenas tuvo tiempo de pisar el freno. El chirrido de los neumáticos resonó en el aire, y el vehículo se detuvo a escasos centímetros de la joven. Era Elara. Vestía una blusa sencilla de lino color crema, con las mangas enrolladas hasta los codos, y una falda larga de algodón en tonos tierra, manchada ligeramente de tierra por el trabajo en su huerto. Su cabello castaño claro, suelto, le caía sobre los hombros, y llevaba una cesta de mimbre llena de hierbas y flores silvestres en un brazo. Sus ojos, grandes y expresivos, se abrieron con sorpresa y un toque de indignación. Liam bajó la ventanilla de golpe, su rostro un estudio de exasperación. «¡Hey, mire por dónde camina!», le espetó con un tono de chico patán, su voz resonando con la acostumbrada prepotencia. Elara se recompuso, su ceño fruncido. «¿Yo? Usted es quien conduce como un loco por un camino vecinal. ¿Acaso no ve que esto no es una autopista?», replicó, su voz firme y sin rastro de temor. Este fue el primer encuentro, un choque de mundos y personalidades. Liam, acostumbrado a la sumisión y la reverencia, se encontró con una resistencia inesperada. Este no sería un viaje fácil.